tenemos en nuestros estudios, hubo un caso de hantavirus en la Madrid. Sí, falleció una mujer por hantavirus. Habría que ver, ¿no?, si es epidemia, si no, si es un caso aislado, si se debe a las condiciones de vida. ¿A quién tenemos en nuestro piso? Tenemos a la doctora María María del Carmen Weiss, epidemióloga del hospital. Te agradecemos muchísimo, María del Carmen, por estar con nosotros. Y bueno, nadie más que vos, o por lo menos aquellos de la especialidad, de hablar sobre este caso de hace algunos días, hace 10 días en la Madrid, y también las consecuencias y la prevención, ¿no? Bien, bien. ¿Qué es el hantavirus? Arranquemos por el principio, ¿no? Por lo básico. Empecemos por el principio. La hantavirosis, o hantavirus como comúnmente lo dice, es una enfermedad grave que es producida por un virus, el virus Junín. ¿Cómo adquieren las personas este tipo de virus para que la persona pueda tener contacto? Es a través de la inhalación o la aspiración del virus que queda, porque el reservorio es el ratón, no el común de la ciudad, sino el que está en el campo, lo elimina a través de la orina de materia fecal. Entonces la persona que estuvo en contacto con estos restos, ya sea de orina o de materia fecal de la rata, al movilizar o al limpiar, lo puede respirar y ahí ingresa en la persona y puede producir la enfermedad. ¿La afección es respiratoria? Sí, o sea, es una enfermedad grave, es una enfermedad sistémica, pero sobre todo el tipo que tenemos nosotros en la provincia afecta sobre todo al aparato respiratorio y produce una insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas de la persona? ¿Qué es lo que puede tener? Lo importante primero de la persona es saber si estuvo en contacto con excrementos o estuvo limpiando o estuvo en lugares donde pudieron haber roedores que hayan dejado excrementos. Es importante saberlo porque a veces la orina queda seca, entonces la persona por ahí no se da cuenta, pero sí puede ver restos o saber que hay material, los roedores se llaman roedores exactamente porque roen o cosas donde la gente puede sospechar que hubo roedores. Una vez que los síntomas pueden variar desde 3 días o 4 días hasta lo que llamamos 6 semanas, o sería un mes y medio. En ese periodo pueden aparecer los síntomas. Los síntomas generales son fiebre, decaimiento, fiebre de 38 grados de temperatura, decaimiento, dolores musculares, puede también tener dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Como ustedes ven, los síntomas muchas veces son muy parecidos a otro tipo de enfermedades. Por eso es importante saber con dónde estuvo esta persona y qué contacto pudo haber tenido con roedores. ¿Estos síntomas aparecen de forma temprana o por ahí tardan un par de días en manifestarse? No, o sea, es lo que llamamos nosotros, cuando yo les dije que era de 3 días hasta 6 semanas, es lo que llamamos el periodo de incubación. Todos estos tipos de enfermedades infectocontagiosas tardan un tiempo, desde que la gente ingresa en el organismo hasta que se producen los síntomas. Una vez que los síntomas pueden aparecer en ese lapso de tiempo. Aparecen antes o después, eso va a depender de la exposición que tuvo, si entraron muchos de estos virus, si estuvo muy expuesta, y también va a depender de las defensas del organismo de la persona, cómo reacciona la persona ante este tipo de agente. María del Carmen, por eso es importante, ante estos síntomas, aunque a uno le parece banal, lo importante es la consulta precoz para poder, a través del profesional, detectar, puede haber sido este tipo de enfermedad o a veces pueden ser otro tipo, fiebre, decaimiento, hay otro tipo de enfermedades que pueden dar este cuadro. Según la información que tenemos, María del Carmen y Nicela, esta señora se enfermó en la Madrid, estuvo en la Madrid, vino aquí al Hospital de Olavarría y aquí falleció. Ella vivía en una zona rural donde el galpón, ¿no?, estaba infectado, diríamos, con este tipo de roedores, que son los de cola larga, ¿no?, porque hay diferencia entre los roedores. Sí, lo que transmiten el hantavirus, ¿no? Realmente la exposición al lugar, nosotros cuando son casos que no son nuestros, de nuestro partido,
Nosotros trabajamos a través de la región sanitaria novena con asiento en azul y con el Departamento de Zoonosis de la provincia de Buenos Aires, y las acciones, nosotros a partir de un caso, si es nuestro lo notificamos como nuestro y emprendemos las acciones junto con bromatología. Cuando son casos de otros partidos o de otros municipios, se notifica inmediatamente, porque es una enfermedad, ante la sospecha de notificación inmediata a la región sanitaria zoonosis, que son los que van a hacer las acciones con respecto a ese lugar, que son los que van a investigar el lugar. O sea, la información con respecto al lugar y las características ya corren por parte de las autoridades de dicho municipio. En caso de que la persona contraiga el hantavirus, ¿es necesario aislarla? ¿Se contagia de persona a persona? Bueno, eso es muy importante. No se contagia de persona a persona. O sea, que nosotros hayamos tenido un caso acá no significa ningún riesgo ni para el personal de salud que lo atendió, ni otro, porque no hay contagio de persona a persona. ¿Y cuál es la prevención, María? Sí, lo otro importante puede también decir que como es un virus no hay un tratamiento específico, por eso es importante el diagnóstico precoz o la sospecha, y a partir de ahí se toman todas las medidas y los cuidados que tienen que tener. La confirmación se hace a través, ya con la sospecha uno empieza a hacer las acciones con respecto a ver si hay otros casos, cuáles son los lugares donde estuvo y tomar las medidas preventivas, que ahora le voy a explicar cuáles serían. Sí. Y después el diagnóstico definitivo se hace a partir del laboratorio, que eso se hace junto con zoonosis, pero el diagnóstico definitivo se hace en el lugar de referencia que pertenece al laboratorio central, que pertenece a Nación, que es el Maistegui, que está en Pergamino, que es el que terminó después de confirmar el diagnóstico. Lo que tenemos que tener en claro con respecto al hantavirus como a otro tipo de enfermedades son que este tipo de enfermedades en los cuales todos tenemos una cierta responsabilidad. Tenemos responsabilidad desde el sector salud, pensarlo y ante la sospecha o los factores de riesgo epidemiológicos que tenían, hacer la sospecha y dar aviso, la notificación. Importante por parte de la persona, ante cualquiera de estos síntomas, la consulta precoz, porque por ahí fiebre, decaimiento, la persona dice, bueno, me tomo algún analgésico, me calmo y después veo a ver lo que pasa. Lo importante es que consulte con su médico de cabecera. No automedicarse. No automedicarse, sino la consulta precoz. Y mucho también tiene que ver con la comunidad, que con respecto a las acciones, evitar los lugares donde pueda acercarse para estar en contacto con las personas de los roedores. Y ahí es muy importante la responsabilidad de la comunidad también. Como sería evitar en los lugares o cerca de la casa, lugares donde pueda acercarse el roedor, como es tratar de no tener recipientes, cambiar el agua, en la recolección no juntar basura, tenerla tapada o en tachos. Si se manejan con leña o con alguno de esos, tenerlos alejados de la casa y que esté por lo menos a 20 centímetros de la tierra. Y la gente que va a acampar, también verificar en lugares que estén habilitados para acampar, que esté un lugar que esté en condiciones, mantener la ciudad limpia, no evitar tirar la basura donde no corresponde y como es. Totalmente. Y también los lugares que estuvieron, por ejemplo, las casas, o si uno alquila o va a ir a un lugar que estuvo cerrado durante mucho tiempo, ventilarlo, no meterse directamente a limpiarlo con las ventanas cerradas, sino abrir las ventanas y no levantar polvo, porque eso queda en el polvo y la persona lo puede respirar. Entonces tiene que tirar agua, tratar de hacerlo todo húmedo, que puede hacerlo con agua con lavandina. La relación es un pocillo de café en 10 litros y después sí, en todo caso también utilizar un barbijo en los lugares que estuvieron abandonados y cuando uno tiene que limpiar. En caso de, por ejemplo, el galpón que quedó, ¿no?, de esta señora, de esta mujer, ¿es conveniente que entre alguien a limpiarlo o que por ahí se llame directamente a un exterminador que se encargue de exterminar los roedores y limpiar el lugar? En algunos lugares es preferible ver en un primer momento, no meterse con todo a limpiar y levantar polvillo sin los cuidados, sino verificar realmente si hubo roedores, porque puede ser, y tomar estas medidas. Y mantener cerca de las casas lo que es el pasto cortado, si saben que hubo roedores o hay elementos que pudo haber, desratizar primero y después hacer
lo que es la limpieza. costa. María del Carmen, última pregunta, sí. ¿Cuánto Sí. hacía que no aparecía un caso de hantavirus en la zona? Dentro de la provincia de Buenos Aires hay casos, ustedes saben, ya salió en los otros diarios que hay. La provincia de Buenos Aires hay distintas áreas que son consideradas endémicas. Endémicas quiere decir que tienen la posibilidad de tener casos. Claro. Hay en la parte del norte, en la parte sur, y nosotros formamos parte de nuestra provincia junto con Santa Fe y Entre Ríos, donde también tenemos zona. Dentro de la provincia de Buenos Aires ha habido casos en la costa o en la parte norte. En lo que respecta a Olavarría, hemos tenido casos de sospecha de hantavirus, 6 casos que se estudiaron en el 2006 que se descartaron y en el 2017 7 casos que también se descartaron. Pero tenemos el riesgo, o sea, lo importante es que la gente tiene que tomar conciencia que si bien no hemos tenido durante 2 años, podemos tener si no tomamos entre todos las medidas correspondientes para seguir así. Doctora, Bueno, muchísimas muchas gracias. Bien. Muy amable, gracias por Y estar muy aquí. clara. Exactamente. Bueno, nos visitó la doctora María del Carmen Weiss, Sí. epidemióloga del Hospital Dr. Héctor Cura, muy gentil, No, y sacó contándonos, ¿no? muchas dudas porque, bueno, cuando aparece un caso así, se crea en la población una especie de psicosis. Sí, claro. Entonces está bueno que sean claros, que Una sean especialista concisos. clarita, Sí. es un caso que se estudia, estos casos, ¿no? Que le preguntamos cuánto hacía, que se fueron descartando, pero ante el menor síntoma, como explicaba, acercarse al Hay que centro cuidarse. médico. Más seguro. Exacto. Y Hay hay que que cuidarse. Ojo con la basura, ¿eh?